Si no cree que acabaremos viviendo en un mundo estilo cyberpunk, nada. El problema es que los agoreros del desastre siempre tienen mucho más cartel que las personas razonables. Otra vez, así como tú puedes decir, vamos a tomar el poder y triunfaremos y os haremos ricos a todos y habrá helados para todos. Y la gente dice, vale, hoy sí, vamos a votar por ti. Y luego resulta que no hay helados ni para ellos. Lo ampuloso, lo sensacionalista, lo que evoca grandes e intensas emociones y pasiones, es mucho más vendible que lo otro. Lo otro es, bueno, sí, pero no es para tanto. Mira, sí tenemos problemas, pero como los hemos ido solucionando, hay la posibilidad de solucionarlos haciendo esto y lo otro. Y cuando uno se pone a explicar esas cosas, la gente se aburre. La gente se aburre horrorosamente. Entonces, te haces un libro sobre cómo va el mundo a poder sobrevivir superando la sobrepoblación, resolviendo los retos tecnológicos y logrando controlar en gran medida el cambio climático. No te lo compra ni tu tía Eduviges. Si le das dinero para que lo compre, igual va a la librería y lo compra para que parezca que vendiste uno. Pero si haces un video diciendo que Internet va a reventar en cualquier momento, no es cosa de cuándo, no es cosa de si va a ocurrir o no, sino cuándo va a estallar Internet. Estás en todos los medios, todo el mundo te quiere entrevistar y tu libro se vende como arroz. La catástrofe monetaria que viene, el sistema monetario está en peligro, está por deshacerse, todo se va a caer a pedazos, todos vamos a acabar haciendo intercambios con conchitas de la playa. Vendes un montón de libros. Obviamente hay peligros reales, peligros muy serios como el cambio climático, pero si los exageras vendes más. Si eres sereno y dices, a ver, aquí tenemos un problema serio, pero es que esto hay que trabajarlo con cuidado y aquí hay que hacer investigación científica y aquí hay que hacer una serie de trabajos más serios en cuanto a concientización y tenemos que establecer un sistema de comunicación hacia los más poderosos y tenemos que encontrar formas de negociación con las empresas y quizás tener mecanismos para hablar con los accionistas. ¡Qué aburrido, tío! Pero si te pones en la calle con una pancarta y dices, yo estoy de huelga porque ustedes son unos imbéciles, ¿cómo se atreven a lo que están haciendo, desgraciados, infelices? Me pego en un cuadro, pues sales en la tele. No baja el cambio climático, pues sales en la tele. Y eso es lo que pasa en el mundo cyberpunk, que dices tú que es más bien el mundo postapocalíptico. Esa idea de que todo se va a ir al demonio y finalmente vamos a vivir como en el pasado, o en un pasado imaginario, o en un mundo desordenado, es muy vendible, pero yo no creo que sea cierto. Y vuelvo a una observación que ya hice. Miren, se decía que una pandemia mundial iba a destruir a nuestra sociedad, a desmoronarla, pero como un castillo de naipes. Estamos viviendo todavía la pandemia, no se va a ir nunca como la pandemia del SIDA no se fue, simple y sencillamente hemos llegado a con cuántos muertos podemos vivir tranquilos y no estarnos preocupando, porque muere gente todos los días, pero ya llegamos a la negociación de cuántos muertos nos parecen aceptables. Como pasa con el SIDA, sigue muriéndose de gente de SIDA todos los días, pero ya no nos preocupa, como allá en los años 80, cuando apareció el SIDA, y de pronto decía uno, yo no vuelvo a tener actividad sexual en los días de mi vida, ni con mi mano, vaya. Pero se decía que estas pandemias, y más la del SIDA, que afectaba nuestra sexualidad, acabarían con nuestra sociedad. Pues no. Nuestra sociedad ha demostrado resiliencia, nuestra sociedad ha demostrado que el trabajo de los que son pesimistas pero activos, y entonces establecen mecanismos y pugnan por mecanismos para precisamente superar estas cuestiones, pues han tenido éxito y hay que seguir insistiendo. Gente como Bill Gates insiste mucho en que tenemos que seguir
creando mecanismos de protección para el próximo desastre, para que sea menos grave que que ya fue grave. Pero nuestra sociedad no se cayó a pedazos, Internet no desapareció, el sistema monetario no se deshizo, la cadena de suministro, que sufrió muchísimo, tampoco se rompió, y no andábamos por la calle cazando ratas para asarlas. Pero eso no vende. Yo sigo una cuenta que es de buenas noticias, ¿no? Porque hay muchas buenas noticias, pero cada vez salen menos en los medios. Los medios han descubierto, en gran medida por los fenómenos del clickbait y de las redes sociales, que es necesario ser más escandalosos para poder vender tus productos, para tener espectadores para tu televisión, para tener público para tu radio, para tener anunciantes y suscriptores en los periódicos digitales o en papel. Entonces, no creo que... Yo creo que seguiremos progresando, existe una buena posibilidad de que sigamos progresando, y sobre todo tenemos que intentarlo, pues nadie sabe si va a ocurrir o no. Entonces la mejor manera de abordar las cosas es tratar de seguir avanzando, tratar de seguir reduciendo el hambre, de seguir reduciendo la pobreza, de seguir reduciendo la escasez. El problema no es la desigualdad. En un mundo donde todos son millonarios y hay uno que tiene trillones de millones, y por lo tanto hay una enorme desigualdad, no pasa nada. En un mundo donde todos son miserablemente pobres y no hay desigualdad, tampoco tienes un problema. O sea, no tienes un problema de desigualdad. Claro que es un problema el que la gente no tenga. Si toda la humanidad puede salir de la escasez de bienes materiales y espirituales, del ocio, de la cultura, de las cosas que nos gustan, aparte de ganar dinero, si logramos sacar a la mayoría de los seres humanos de la escasez, el que exista Elon Musk nos va a importar menos. Todavía vemos a Elon Musk como una fuente de injusticia, porque si repartiéramos su dinero nos tocaría menos de $1 por cabeza y no iríamos a ningún lado, man. No iríamos a ningún lado. Lo que hay que hacer es acabar con la escasez. Y eso lo hemos ido haciendo, pero cuando dices esto, que hemos ido avanzando, no es cierto, estamos peor que nunca, hay más enfermedades, hay más pobreza, hay más desigualdad. No es cierto. Desigualdad sí medida a veces según el índice Gini, pero es un índice que, como comentábamos con nuestro amigo el economista José Luis Ferreira, pues es un índice muy tramposo, ¿no? No es lo mismo la desigualdad entre dos millonarios, uno que tiene el triple que otro, que la desigualdad entre alguien que no tiene para comer y otro tiene 3 veces lo que necesita para comer. Es una desigualdad cualitativamente distinta, aunque cuantitativamente sea parecida. Bueno. Adriana, esta es una buena pregunta y la vamos a juntar al otro. Dices, ¿no es la horrorosa desigualdad la que provoca la escasez? No forzosamente. Piensa en un barrio de ricos. Barrio de ricos hay una gran desigualdad, hay gente que es muy, 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 muy rica y hay gente que es millonario así apenas a secas. Pero ninguno tiene escasez. La desigualdad no es el producto de la escasez. No es el origen de la escasez. Repito, puedes tener millonarios brutales y no tener pobres. Y cuando no tienes pobres, los millonarios brutales ya no son tan desagradables. Piensa en Noruega, piensa en Suecia. Son países donde lo que se llama pobreza, porque tienen pobreza, pero lo que se llama pobreza en esos países está muy lejos de lo que se llama pobreza en Perú o en la selva lacandona o en los países del África subsahariana. Es decir, lo que se llama pobreza en Europa no es la pobreza, la pobreza extrema. Pero en esos países puede haber una enorme desigualdad y sin embargo que quien está hasta abajo no sufra escasez. Es perfectamente posible. Tan es perfectamente posible que hay sociedades que funcionan así. Y yo creo que es una cosa a la que tenemos que tirar.
que tenemos que tener como meta. Porque decía yo del índice Gini, el índice Gini marca la diferencia entre los que más tienen y los que menos tienen, pero no te dice, eh, no te dice nada sobre las condiciones de vida de los que menos tienen. No te dice nada sobre cómo se está desarrollando su cotidianidad. No te dice nada sobre si se acuestan sin comer o no. Si el que menos tiene no se acuesta sin comer, está mucho mejor que el que se acuesta con hambre. Entonces, la obsesión por la desigualdad, la obsesión por contar cuánto dinero tienen los ricos y cuánto dinero tienen los pobres y señalar, mira, aquí hay esto se podría resolver otra vez si repartimos el dinero de los ricos entre los pobres, es un engaño. Es un engaño porque no contempla el hecho real de que la generación la redistribución de la riqueza no se hace a partir de la riqueza existente, sino a partir de la riqueza que se crea todos los días. Si tú la cosecha de maíz la repartes hoy, pero no plantas el maíz de la próxima temporada, no resuelves el problema. Y es donde creo que el acento sobre la desigualdad, que puede ser útil para ciertas mediciones, no digo que no, sobre todo en países donde la desigualdad efectivamente, el que está hasta abajo en la escala de Gini, es quien está sufriendo verdaderamente pobreza, pero no es el gran elemento para valorar cómo vive la gente en una sociedad, creo yo.